tardes. Listo, mi profe, si quieres, entonces arrancamos, pues entonces le damos la bienvenida a Alba Lucía y a Hernán José, agradeciendo su participación en esta segunda web conference. Digamos que en este momento vamos a tener deshabilitados los micrófonos de ustedes para que pronto no vaya a haber interrupciones. Sin embargo, hacia el final de la sesión, por supuesto, los vamos a habilitar para que puedan plantear sus preguntas, para que podamos interactuar. Entonces, les saludamos, les agradecemos su presencia. Vamos a desarrollar el contenido de la fase número 3 sobre el tema de análisis de imagen. Entonces, los dejo con la profe Julieta. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a la maestra Paola, a la maestra Sandra. Bienvenidos a Hernán y Alba Lucía y a todos los compañeros que luego van a poder ver y revisar este espacio. Precisamente nos preguntábamos hace unos días cuál era el enfoque que le queríamos dar a este espacio y cómo hacer para que llegase a todos de manera distinta, pero con un diálogo unificado en ciertos criterios, y vamos a centrarnos en uno de los elementos que quizás pueda costarnos un poquito más a la hora de desarrollar este proceso de formación, y es la propuesta que hace Panofsky alrededor de los estudios de iconología. Hoy precisamente ese es nuestro diálogo, vamos a estar hablando de los estudios de iconología y vamos a profundizar un poco desde el ejemplo y desde la práctica en ciertos elementos que comprende este método planteado por Erwin Panofsky. Entonces, si quieres, profe, podemos dar paso. Entonces, Panofsky hace un ejercicio muy interesante partiendo de reconocer cuáles son los elementos que se vinculan a la imagen y cómo podemos hacer prácticas de interpretación de la imagen en 3 niveles. ¿Por qué es la necesidad de la interpretación de la imagen? Pues porque cuando nosotros hablamos de la historia del arte y de los procesos artísticos y de la creación de la imagen, estos procesos que se gestan en un ejercicio de creación, de práctica creativa, tienen o traen de por sí un significado que les da el artista, pero también un significado que responde a un contexto en particular. Este análisis es el que hace Panofsky inicialmente. Él empieza a identificar cuáles son esos elementos que se vinculan a la obra de arte a la hora de hacer un proceso de creación, que incide en esa obra de arte, cómo, aunque nosotros no lo veamos de entrada con la imagen, cada obra y cada imagen está cargada de un contexto y de una simbología que la atraviesa y la vincula. Entonces, desde allí, la iconografía va a ser precisamente, perdóname, te devuelves un poquito, perdón, gracias, va a ser ese estudio de ese significado de la obra, en el cual nos vamos a centrar primordialmente en la forma. Y esa obra, normalmente, en estos 3 niveles, lo que va a hacer es precisamente, más que la obra, perdón, el método, lo que va a hacer es empezar a destapar y a develar cada una de esas capas que comprende la construcción de la obra. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de esta obra que ustedes ven en imagen. Esta es una obra de arte de la Colonia en América, estaba en el Museo de Arte Colonial en Bogotá y es una obra representativa de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Les voy a dar una pauta así muy interesante con respecto a esta obra. Resulta que cuando Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos hace esta obra, inicialmente el rostro que ustedes ven solo era uno. Solamente había un rostro. Y en el ejercicio que se hace de curaduría de la imagen y cuando se hace un proceso de restauración, una primera mirada a la imagen, se empieza a descubrir que esta imagen tiene 3 rostros. Tiene 3 rostros que ustedes están viendo en la imagen en este momento. Y esos 3 rostros, ¿por qué aparecen? Porque resulta que Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos crea la imagen pensando en la Trinidad, ¿cierto? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y busca representarlos. Pero el contexto social y el contexto histórico que marca desde la iglesia esta imagen nos dice, no, eso no es posible. Resulta que para el Concilio de Trento, que determinó cómo se representaban las imágenes, la obra de arte que representaba a la Trinidad siempre debería representar una única vez a Dios. Entonces, esta imagen es una falla iconográfica, porque tiene 3 representaciones de Dios en una sola imagen.
y por el Concilio de Trento estaba prohibido hacer ese tipo de representaciones. El Padre se representa como un hombre anciano, el Hijo como Jesús y el Espíritu Santo como un ave o como una luz. En este caso ninguna de ellas está. Por eso es una pieza bastante particular que se descubrió en América y preciso está en el Museo de Arte Colonial en Bogotá. Entonces, ahora sí podemos dar paso. Entonces, el contenido de la obra de arte normalmente va a contar con 3 niveles. El primer nivel, digamos, va a tener un nivel o un análisis natural o primario, y ese análisis, ese primer nivel de análisis, que es el contenido natural, nos va a permitir identificar cuáles son esas formas puras. Es decir, cuáles son esas formas que yo veo en la imagen que no necesitan ningún tipo de interpretación, ¿cierto? Que yo las veo directamente. Entonces digo, bueno, es que cuando yo estoy viendo esta obra que vemos en pantalla, digo, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo a una mujer joven, a un hombre, a una mujer o un hombre anciano, porque no logramos determinar si es hombre o mujer, a un hombre que está en una postura mirando hacia arriba, ¿cierto? Estoy viendo unas cortinas, estoy viendo unas almas. ¿Qué es el objeto que veo? Ese es el primer nivel que yo hago de análisis. Es que yo estoy viendo un hombre que está mirando hacia arriba como si estuviera sufriendo. No, 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 no. No es como si estuviera sufriendo. Cuando yo digo como si estuviera sufriendo, estoy ya poniendo otro nivel de significado. Aquí solo nos quedamos en qué estoy viendo. En los objetos, las formas. Ahora, hay un significado expresivo, que es definir esas cualidades en esos gestos o actitudes. Ahí sí describo este gesto. Digo, mire, estoy viendo un gesto en particular de este hombre que parece que estuviese sufriendo. Es que estoy en una atmósfera como de una habitación, pareciese una habitación, ¿cierto? Empiezo a dar ese significado expresivo. Y además, en esta primera lectura, que también se reconoce como preiconográfica, hablo de esos mundos de los motivos, es decir, las formas puras que pueden contar con un significado primario. Los motivos artísticos, es que hay obras que, por ejemplo, son retratos. Entonces me habla ya de un motivo artístico. Entonces digo, es un retrato de una mujer joven, ¿cierto? O digo, esta obra es una escena cotidiana, aunque yo no creo que tan cotidiana, en el caso de esta imagen que vemos, pero como empiezo a darle un motivo en particular. Lo importante aquí que es en este primer nivel, es lo que yo veo, eso que yo identifico al momento de ver la imagen. Formas, figuras, personajes, sin entrar en hacer ningún tipo de interpretación. ¿Listo? Este es el primer nivel, el primer nivel preiconográfico o de contenido primario. Listo, si quieres seguir. En el segundo nivel estamos con el contenido secundario o convencional. Este nivel ya va a hablar de esos motivos artísticos o temas, un concepto específico. Entonces es lo que yo empiezo a hacer. Es que resulta que cuando yo veo a un hombre mayor de barba con un bastón que tiene en la punta unas azucenas, ese personaje representa a alguien, es un motivo en particular. Digo, es que San José. O de pronto veo a una mujer que tiene un halo en la cabeza y que está con un niño y digo, esta es una Virgen María. ¿Por qué? Porque ya tiene un sistema de representación convencional, ¿sí? Entonces veo, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, veo la imagen de la última cena, entonces ya sé que es la última cena. ¿Por qué? Porque ya hay una convención que traza esa imagen, ¿sí? Y eso, entonces lo que hace es que en un segundo nivel, yo lo primero que hago es identificar esas imágenes y reconozco ese motivo que ya tiene un significado. Luego entonces sí paso a conocer lo que se llama el análisis iconográfico. Y es que empiezo a interpretar todas esas historias que están alrededor de esa imagen. ¿Por qué yo sé que es una Virgen María? ¿Será que lo sé porque eso tiene un alito en la parte de encima de la cabeza? No, resulta que es que sabemos que la Virgen María es la representación, es la madre de Dios, entonces por eso tiene el halo, y que si cambia de vestido y que si cambia de determinados componentes en una imagen, resulta que cambia la advocación, entonces una es la Virgen de Guadalupe, otra es la Virgen, la Inmaculada Concepción, ¿sí?
como cada uno de esos motivos que se van dando. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la historia de esa imagen. Entonces, ese contexto histórico y esas historias que se tejen alrededor de la imagen configuran ese nivel, que es el nivel iconográfico. Es decir, le doy un sentido dentro de un contexto histórico a esas formas y a esas figuras que inicialmente busqué. ¿Y cómo hacemos, profe? Bueno, entonces lo primero que yo hago es tomo las formas y luego me empiezo a buscar esas formas que encontré con qué se relacionan. Se relacionan con la historia de la religión, se relacionan con la historia de la humanidad, con una guerra, ¿sí? ¿Con qué se relacionan históricamente? ¿Qué sentido tiene esa imagen en un momento histórico en particular? Ese es el ejercicio del segundo nivel, que es el nivel convencional. Si quieres, pasamos a... Aquí les tenemos el caso de Judith y Salomé. ¿Se acuerdan que vimos una primera imagen? Esa primera imagen es esta misma. Profe, pero ¿por qué es la misma si son distintas las composiciones? No, son distintas representaciones. La primera fue la primera representación que se hizo de Judith y Salomé y esta es una segunda que hace, se me fue, ¿quién hace esta? Se me fue, ahorita les recuerdo, pero se me fue el nombre. Entonces, perdón, este es desde Francesco Maffei. Entonces, este es una mujer que va a decapitar, está decapitando a la persona, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con esta imagen? Digamos, ¿por qué la traemos? ¿A quién va a decapitar? A San Juan el Bautista. Resulta que el hombre que estaba en esa primera imagen que yo vi no es cualquier hombre, es San Juan el Bautista. Entonces tiene una historia. Ahí es que entra en la noción iconográfica. Resulta que cada vez que yo veo a un hombre cuya cabeza está en una bandeja y está con una mujer, es la representación de la decapitación de San Juan el Bautista. Entonces no es la forma inicial, sino hace parte y tiene un sentido desde la iconografía. Por eso traíamos este ejemplo. Entonces ya no es solo el hombre, sino es la decapitación de San Juan el Bautista. Y tiene una historia que genera ese trayecto. Si quieres avanzar. Entonces entramos a ese último nivel y es el nivel de significado. En este nivel de significado de contenido es el más profundo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir este nivel? Que nosotros ya tenemos un contexto, ¿cierto? Una historia de ciertos símbolos, de ciertos elementos, y que a partir de eso, entonces esos símbolos y esos elementos guardan un sentido y toman un valor simbólico. Entonces ya no es solo la historia, sino que además, ese es el nivel iconológico, tiene toda una trayectoria esa imagen. Dice, es que resulta que esta imagen ya no es solo la decapitación, sino es una imagen que habla del pecado. Es una imagen que tiene un contexto de guerra algunos, y entonces en ese contexto de guerra describe toda una situación política. Yo siempre traigo a este ejercicio un ejemplo que no está en imagen hoy, pero es el cuadro de Picasso, el Guernica. El Guernica son muchas formas. Se ve caballos, ve niños, ve jóvenes, y tiene un contexto, se crea en un momento específico de la dictadura española. Pero resulta que el Guernica no solo habla del Guernica, sino habla de todas las posibilidades de lucha que tuvo España, que se dieron a partir de la guerra. Entonces tiene un contexto específico, tiene una intuición. Ahí es cuando yo interpreto la imagen. Le doy un significado a partir de esos símbolos, cómo expresan una noción, una clase, una creencia. Entonces les traíamos, por ejemplo, el ejemplo de la natividad del siglo XIV. Está María, que está arrodillada con el niño, ¿cierto? Está recostada. Está manifestando algo, unos principios de trascendencia. Entonces ya tiene un significado mucho más profundo. ¿Qué significa? Ya no es cuál es la historia, ya no es cuáles son las formas, sino qué significa la imagen. Ese es el tercer nivel que va a plantear Panofsky. Y entonces, recapitulando, tenemos el nivel preiconográfico, la forma, el nivel iconográfico, el contexto, y el nivel iconológico, el significado o contenido. Esos son los tres niveles que nos va a plantear Erwin Panofsky para los procesos de la imagen. Si quieres, avanzamos. Entonces, aquí les traemos unos ejemplos que ustedes pueden encontrar. Por ejemplo, durante la Edad Media
hay una relación bien interesante entre esos motivos clásicos y temas cristianos. ¿Y por qué les traemos este ejemplo? Resulta que hay imágenes que son más sencillas de analizar que otras, desde el método de Panofsky. ¿Por qué pueden ser más sencillas? Por el tiempo en el que fueron creadas. Panofsky primordialmente se ha dedicado a hacer un análisis de imágenes del Renacimiento, del Barroco, del arte neoclásico, ¿sí? Que tienen todo un contexto que históricamente nosotros ya hemos conocido y que se ha desarrollado durante más tiempo, que decir que vamos a analizar una imagen que se creó este año. No es porque no se pueda, sino porque el contexto de la imagen puede ser un poco más limitado que analizar este tipo de imágenes. Las obras de temas cristianos, por ejemplo, de representaciones de orden católico, de representaciones de la Grecia clásica, de las historias que se tejen y se enlazan con el clasicismo, tienen un contexto desde lo simbólico y desde lo histórico que tiene mayor juicio, mayor facilidad para desarrollar ese proceso de análisis desde el método iconográfico. Sin embargo, obras como la que nosotros podemos ver actualmente, el arte moderno, digamos, Duchamp, Warhol, si bien el contexto no es anclado, por ejemplo, a escenarios literarios, como si pasa en muchas de las obras de arte de Renacimiento, pueden estar cercanas a los procesos de análisis como los que estamos planteando. Entonces aquí les traíamos como distintos escenarios, el San Marcos de Venecia, los manuscritos góticos, que lo que hacen es mostrar cómo están anclados estos temas clásicos al proceso de iconografía de análisis iconográfico que plantea Panofsky. Si quieres, por favor. Importante que tengamos algunos elementos presentes a la hora de analizar. Entonces, cuando yo analizo obras o interpreto desde la postura de Panofsky una obra de arte que está centrada en la mitología, ¿cierto? Van a aparecer estos elementos, esta línea de tiempo que hoy les proponemos, y es que la mitología clásica va a ser una guía para ciertas obras de arte que están vinculadas entre el siglo, vamos a ver, el arte clásico claramente, pero también entre el siglo XII y el siglo XV. La gran mayoría de las obras de arte hacen una alusión a algunos elementos clásicos y a la mitología medieval. Entonces aquí les tenemos como una línea de tiempo que les va a permitir también comprender ciertos elementos. Entonces tenemos la antigüedad tardía, la alta edad media, el siglo XIII y el siglo XIV. Son tiempos en los que, por ejemplo, cuando nos acercamos a la antigüedad tardía, las imágenes que encontramos tienen un tipo de composición particular. Tienen poco desarrollo de profundidades, tienen formas muy específicas que hacen alusión a espacios, a contextos todavía con un uso precario de la perspectiva, ¿cierto? Entonces nos es más difícil determinar si está en una cocina o está en una habitación o está en una sala o si está afuera. ¿Por qué? Porque hay un uso más limitado de la perspectiva, pero son bastante literales en los procesos iconográficos. Entonces, si yo analizo una imagen que es de esta época, me voy a poder validar mucho las formas, no tanto los espacios, y sí el contexto de creación. En la Alta Edad Media, ya tenemos un desarrollo más cercano a los procesos que se aproximan más a la iconología. Entonces ya hay imágenes que están cargadas de mitologías, de historias, de procesos religiosos. Entonces ya hay otra línea de análisis bien importante. Ya en el siglo XIII se retoman ciertos elementos de mitología, pero es muy importante porque en el siglo XIII las obras que se desarrollan ya empiezan a ser vistas como imágenes no solo de las iglesias, sino también de adorno en las casas. Y entonces, cuando empiezan a comprarse por parte de los mecenas son los mercaderes del arte, compran las obras y las venden a los burgueses, se hacen con un sentido. Entonces resulta que hay el burgués que quiere parecerse a Dios. Y entonces esa imagen está cargada de su imagen como retrato, pero con una simbología de Dios o cristiana. Entonces empieza a ser un diálogo distinto con la imagen en el siglo XIII. Y en el siglo XIV hay una cristianización completa, entonces casi todas las imágenes que se dan desde el siglo XIV en adelante, hasta más o menos el siglo XVII, XVIII,
tienen una carga simbólica muy fuerte que se da con los procesos didácticos de la religión, y era que como en esta época no se desarrollaba un proceso de aprendizaje en la escuela para todos, no todo el mundo sabía leer, ¿cierto? No todo el mundo sabía escribir, la forma de enseñar era la imagen. ¿Y qué enseñábamos? Las doctrinas católicas y cristianas. ¿A partir de qué? De las imágenes. Entonces, por eso encontramos imágenes que están cargadas como de un dolor terrible cuando se comete un pecado, unos infiernos muy dantescos, muy de sacrificio, de dolor, mientras que los santos y la religión salva al mundo. ¿Sí? Ese es el tipo de imágenes que vamos a encontrar entre el siglo XIV y el siglo XVII, más o menos. Y estos elementos, perdón, esta línea de tiempo nos ayuda un poco a que cuando nos enfrentemos a este tipo de análisis sepamos como de dónde podemos buscar y hallar cierto tipo de análisis iconográfico o iconológico para darle significado a las imágenes. Si quieren, mi profe, podemos seguir. Entonces, miren aquí, este es un ejemplo. Tenemos forma clásica. Entonces, en la primera imagen está Mercurio. Entonces, esta imagen es el arte clásico. Es ese arte que estaba dado por los cánones e interpretaciones de la belleza. En la segunda hay un proceso ya más medieval. Aquí es que les hablo precisamente de que no hay una profundidad, si se dan cuenta. Y además, estas formas del medioevo son bien interesantes porque en el caso de las representaciones de Cristo, ustedes han escuchado esa noción de que Dios está en todas partes y Dios te ve en todas partes. Resulta que estas imágenes en particular hacen que cada uno se sienta que Dios lo está mirando desde cualquier lugar. Por eso en las iglesias del medioevo no había forma de hacerse atrás de Dios, siempre era delante de Dios, y donde se ubicara cada feligres en la iglesia, Dios lo estaba mirando. Si ustedes se hacen en esta imagen y la miran de otro ladito, Dios los mira de otro lado y Dios también los está mirando. Donde se ubiquen, Dios los mira. ¿Y cómo hace eso? La ubicación y la generación de la mirada, de los ojos, como se crean en el medioevo, está hecha para que Dios te mire donde estés. Y esa era la imagen que se daba en la iglesia, en la enseñanza en el medioevo de la iglesia. Mientras que en este escenario del Renacimiento, recuerden que el Renacimiento es el volver a la época clásica. Entonces es una mezcla entre la idea de Dios, salvador y creador, y la idea del hombre que disfrutaba, era el hombre bello, el hombre clásico. Entonces, todo este tipo de imágenes de Renacimiento son ese culto al cuerpo, a la armonía, pero sin olvidar lo religioso. Pues estas son como escenarios que nos permiten hacer análisis. Entonces, lo que hemos hecho hoy es como mostrarles en esta parte tipos de análisis que ayudan a ver la forma, el contenido, el significado sobre todo, perdón, que es la fase más difícil de hacer al final del análisis iconográfico. Si quieren, vamos a ver. Profe Sandra. Es que tú misma lo dices. Pues agregar que lo que acabas de hacer es un completo examen iconológico, ¿cierto? Estamos hablando de ese contexto y de todo lo que está involucrado, pues el estudio y el análisis. Sí, señora, tal cual. Super. Aquí les tenemos dos imágenes totalmente distintas, pero que son la misma. La versión del siglo XIV de Europa, perdóname, y la versión renacentista de Europa de Durero. Son las dos imágenes que tenemos en este momento en pantalla. Entonces, las dos son la misma representación, el mismo contexto, ¿cierto? Pero distinto motivo de desarrollo, distinta técnica. Mientras una imagen, que es la versión medieval, está centrada solo en la mujer como figura central, en la imagen de Durero está acompañada de otras formas y otros personajes. Y claramente ese desarrollo cambia el contexto de la imagen, aunque sea la misma obra. ¿Esto qué nos va a decir? Que aunque yo aplique el método iconográfico a la imagen, no, al mismo motivo, no siempre es el mismo. Por el contexto en el que se desarrolla la imagen. La una es un grabado, la otra es una pintura al óleo,
¿cierto? La una está sola, la otra está acompañada de otras mujeres, que si pudiésemos ver al fondo del grabado, son varias mujeres desnudas, que están como en otros escenarios, como cada una en un motivo distinto. Entonces, estas son las que nos permiten como hacer ese análisis y ese contexto. ¿Listo? Estos son ejemplos visuales, ya ahorita con la profe Paola nos va a contar algunos ya mucho más instaurados y prácticos. Si quieres, conclusiones del método como tal, para que pasemos al otro lado del ejercicio. Primera fase, descripción iconográfica. ¿Qué escribo? Los motivos artísticos, el contenido primario, el estilo básico, lo que veo. Análisis iconográfico, las historias, las alegorías, hago ese cruce con lo histórico, qué es lo que sucede en el momento, consulto, indago de dónde vienen esas formas. Y la tercera, interpretación iconológica. Le doy un valor simbólico. ¿Cuál es el significado que trae esa imagen? ¿Cuál es la historia que me relaciona desde el significado? No la historia que contamos antes en el análisis iconográfico, sino desde su significado. Desde lo que puede representar en el lugar que esté la imagen o en el que se haya creado. Estos son esos tres niveles que queremos y que digamos que que es lo que los estamos invitando a hacer en esta fase de nuestro proceso de formación en el curso. Listo, mi profe Paola. Gracias, profe Juliet. Es que estaba aquí activándole los micrófonos a los estudiantes para que podamos pasar a una fase más práctica, es decir, ahorita los que van a hablar son ustedes. Entonces, como la profe Juliet nos ha hecho un ejercicio muy riguroso, una explicación muy rigurosa sobre cómo es que se hace el análisis de la imagen desde los tres niveles, la invitación es a que podamos hacer el mismo ejercicio con unas imágenes que yo les tengo sugeridas acá, ¿no? Entonces, esta imagen es una obra muy conocida, seguramente ustedes la han visto, seguramente saben quién es el autor, pero quisiera invitarlos en un primer momento a que de pronto podamos revisar ese nivel preiconográfico de la imagen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vemos, no? ¿Qué objetos encontramos allí, no? Qué personajes aparecen, qué colores pueden de pronto predominar, qué formas de pronto podemos encontrar allí en la obra. Entonces, no sé si de pronto de manera voluntaria Alba Lucía, Hernán o Marjoris quisieran contarnos qué vemos en esta obra. Buenas tardes. Hola, Mi nombre es Marjoris, buenas tardes. Marjoris. Marjoris, buenas tardes. En la obra se observan un reloj, varios relojes. El color que predomina como el amarillo, como se puede decir que un anaranjado, ¿sí? ¿Qué más podemos decir sobre esta obra? ¿Qué otros elementos encontramos, Hernán o Alba Lucía? Entonces podemos decir que se pueden encontrar allí algunos como insectos de pronto que están allí como sobre esa mesa. Al fondo, pues uno diría que está como el horizonte, como si hubiera un lago, una laguna, o no sé si de pronto el mar, ¿no? Hay una figura que vemos como en la parte del suelo, ¿no? Que es como la figura de pronto de un rostro, ¿no? Con un reloj sobre ella. Y pues digamos que tiene una colorimetría pues particular, ¿no? Donde predominan como los colores ocres, amarillos, ¿no? Y entonces, digamos que si ya pasáramos al ejercicio iconográfico, en donde vamos a identificar de pronto
los motivos, los temas y los significados convencionales sobre esta obra que podríamos decir. Marjorie, si de pronto quieres participar nuevamente, o no sé si Hernán o Alba Lucía. Yo quisiera recordar que se trata de la representación. Y entonces el significado allí tiene mucho que ver con el significado de los objetos. En primera instancia hay una descripción de relojes. ¿Qué significarían los relojes en la representación de esa imagen? ¿Qué piensan ustedes que puede significar? Alba, Marjorie y Hernán pudieran pensarse esos relojes, digamos, en términos de significado. ¿Qué pueden evocar? ¿Qué les recuerdan? Para ver si podemos arrancar un poquito con esa idea de la representación. Sí, ¿qué representan los relojes? ¿Qué representa un reloj? Tiempo, el tiempo tiene como diferentes horas cada reloj, por lo que puedo observar. Alba Lucía nos está diciendo también que el tiempo. Bueno, y de pronto otros elementos allí que vemos en la obra, ¿no? Como esta rama seca, esta figura como que está en el piso, que pareciese como si fuera como una forma, como un rostro. ¿Qué podemos decir sobre de pronto qué quiere representar el autor con estos elementos? Alba Lucía está comentando que se ve un paisaje seco, que un atardecer y que tiempo. Cielo, atardecer. ¿Sí? De pronto también el tema de la rama seca, ¿con qué lo podemos relacionar, no? Una rama seca pues nos representa tal vez la ausencia de la vida, tal vez como la esterilidad, ¿no? Pues porque al no tener ramas, no tener hojas, de pronto nos puede llevar como a esa interpretación, a esa representación. Sí, puede ser vejez. No, sí. Bueno, y si nos vamos a un ejercicio más profundo, es decir, a una interpretación ya de pronto, como nos comentaba la profe Julieta ahorita, ya ese significado cultural, filosófico, simbólico, de pronto podemos hacer una lectura de esta obra desde lo iconológico, sobre qué nos quiere hablar el autor representando estos relojes que, como lo decía Marjorie, son varios relojes, ¿no? Estamos hablando del tiempo. Se trata de un ejercicio de búsqueda incluso en internet del autor, del contexto histórico, geográfico, cultural, ¿cierto? Y de lo que nos puede relatar la misma obra en torno a las circunstancias en las que el mismo pintor creó esa obra. Entonces, en primera sería determinar quién fue el pintor de esta obra. Sí, profe, Eso Natalia. eso iba a señalar. Sí, Eso quería señalar también. Perdón, mi profe Paula, antes de eso, es que esto que señala la profe Sandra es muy importante dentro de ese contexto, para que ahorita la profe lo va a explicar, y es que cuando hablamos del contexto no es solo la obra, sino quién la hizo. Entonces la profe Paula nos explica, porque ahí eso va a cobrar sentido a la hora de hacer el análisis. Exacto, entonces esta es una obra de Salvador Dalí que se llama La persistencia de la memoria, ¿no? Y digamos que, pues, desde el nivel iconológico, plantea una crítica a esa concepción racional del tiempo y a esa exploración del inconsciente
moderna, ¿no? Entonces, habla como de esa relatividad del tiempo, de la fragilidad de la experiencia humana. Entonces podemos ver que esos relojes blandos cuestionan esa idea moderna del tiempo como algo objetivo, algo lineal, ¿no? Y proponiendo, pues digamos que una idea del tiempo más objetivo, más psicológico, más ligado a la memoria, al sueño, ¿no? Digamos que algunos análisis pues dicen que esta obra plantea, es una propuesta onírica, ¿no? Como si fuera un sueño, ¿no? Desde este paisaje vacío que refleja como una sensación como de suspensión del tiempo y pues se muestra también como esa relatividad del tiempo, ¿no? Por eso creo yo que esa persistencia o la presencia persistente pues de los relojes pues, en la obra, ¿no? No sé si, profe Juliet, tú quieres agregar algo con relación a esta obra de Dalí. Que es importante, y esta cámara está molestando, pero escúchenme. Es muy importante, digamos, para apoyar en el ejercicio iconológico, iconográfico, pensar en el, cuando hablamos de los motivos, hablamos también del momento histórico en el que se crea la obra. Entonces, esta obra cobra sentido o mayor sentido entendiendo que Salvador Dalí es pintor del surrealismo y que la obra como tal, desde el surrealismo, tiene toda una configuración alrededor de eso onírico, de eso que vemos en sueños y que puede no ser real. Porque uno dice, uy, no, y ese matacho que vemos en la imagen, que esos relojes medio mal logrados o esas formas que ni son caras, ni son personas, ni son... Claro, hace parte de un contexto y ese contexto marcado por un momento histórico como el surrealismo tiene mayor fuerza a la hora de hacer un análisis. Entonces, siempre es muy importante como ir al dato, ir al contexto histórico, ir a la historia de la imagen y de la configuración de la misma para comprender cómo está creada. Y del artista también, como decía la profe Paola. Listo. Y vamos a hacer un segundo ejercicio con esta obra. Entonces, si nosotros describimos o hacemos un análisis preiconográfico de la obra, pues, ¿qué podemos decir sobre lo que nos muestra la imagen? Bienvenida, Yureli, si te quieres unir al ejercicio. ¿Qué vemos en la obra que estamos proyectando? A Lucía, Hernán, Marjorie, Yurelis. La idea es que podamos hacer este ejercicio para que cuando ustedes vayan a hacer la actividad, la tarea, les sea mucho más sencillo poderlo desarrollar a partir de las 3 imágenes que hemos sugerido en el foro. Se muestra un hombre caribajo, como tristeza, desolación, no sé, es lo que observo, sí, como que Sí, melancolía, soledad. perfecto. Listo. Y desde lo iconográfico, ¿qué elementos o qué simbología podemos encontrar en términos, por ejemplo, de eso que tú decías, de lo que nos proyecta la imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, la guitarra, ¿no? La expresión de la persona que está allí, ¿no? Podemos decir que es un hombre mayor. Entonces, con qué relacionamos esa representación que nos están haciendo allí? Mira que Alba Lucía opina Con la que parece muerte. una calavera. Me parece súper interesante esa relación. Ujú. Te da una sensación sí, como de esqueleto, de calavera, sí. Y entonces podemos encontrar, ¿no? Que es una persona mayor, que puede transmitir, pues, el desgaste físico, la cercanía con la muerte, ¿no?
El color azul también tiene, desde la imagen, pues también tiene una simbología, ¿no? Es un color que, pues, digamos que puede evocar la tristeza, la soledad, ¿sí? Se representa este músico anciano, aislado, que pues está pues de pronto melancólico, puede reflejar también el tema de la pobreza, la marginalidad. Y desde el análisis iconológico, pues como lo decíamos ahorita, pues lo primero es reconocer quién es el autor de esta obra. El autor de esta obra es Pablo Picasso. Y el título de la obra es El viejo guitarrista ciego, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar pues que en términos como lo decíamos ahorita preiconográficos encontramos a un hombre anciano con una guitarra, con el cuerpo pues deformado, bastante delgado, se representa con unos colores fríos. En términos iconográficos pues es un músico solitario, representa la vejez, la melancolía, ¿no? El arte como también como expresión. Y desde lo iconológico plantea una crítica a la sociedad moderna, al abandono social, a la fragilidad de la vida, ¿no? Y el arte como esa forma de supervivencia simbólica. Mi profe Juliet, ¿tú qué nos puedes aportar desde tu saber con eso respecto a esta obra? Mira que cuando Marjorie nos hablaba de la imagen nos decía, es que está como melancólico, está triste. Resulta que cuando le damos, a veces, no siempre, pero puede pasar sobre todo en este tipo de imágenes, cuando conocemos el nombre de la imagen, entendemos qué es lo que pasa en la imagen. Entonces no es que esté triste, no es que esté melancólico, es ciego, no está viendo. Entonces por eso sus ojos se ven de determinada manera. Entonces creo que ese enlace entre eso que yo veo puesto en relación a la imagen, a lo que tiene significado, guarda sentido. Pero ojo, que eso no suceda en la primera fase. Porque cuando eso sucede en la primera fase de la imagen, entonces yo ya describo de acuerdo a lo que estoy creyendo que puede ser y no a las formas que estoy viendo. Y hay que tener cuidado porque es cuando el análisis iconográfico se confunde con el preiconográfico. Listo, profes y queridos estudiantes. Entonces, con este ejercicio queríamos desarrollar un acercamiento práctico que les pueda facilitar a ustedes el desarrollo de esta fase número 3. Esta fase número 3 se llama análisis de la imagen y busca pues desarrollar esas habilidades de lectura visual mediante el análisis de 3 imágenes artísticas utilizando el método iconográfico e iconológico de Erwin Panofsky. Entonces, las imágenes son estas que están acá compartidas en el foro de la actividad. Ustedes encontraron en el foro de la actividad una imagen acompañada de un video. ¿Qué fue lo que digamos que como red de curso decidimos? Decidimos no solo poner la imagen, sino también poner el contexto alrededor de la imagen. Entonces, ustedes van a encontrar por cada imagen el apartado donde el artista explica cuál es el contexto de la imagen para que ustedes puedan hacer ese ejercicio también ya en lo iconológico. Porque pues digamos que así, si nosotros vemos esta primera, que es de Julián Dupont Balcázar, Potosí, la siniestra inversión de la montaña, pues hacia simple vista podemos hacer de pronto el análisis preiconográfico y el iconográfico, pero en el iconológico nos quedaríamos tal vez un poco cortos. Entonces, la idea es que puedan hacer el ejercicio con la imagen y con el video que está allí. Ahí está cada apartado del video en el momento y en el minuto en el que están hablando de cada una de las 3 obras. Es sobre esas 3 que ustedes deben hacer el ejercicio, ¿no? De revisar cada una de las 3 imágenes y hacer el análisis de los 3, de esos 3 momentos, pues, del análisis de la imagen, ¿no? Entonces, ya pues digamos que la maestra Julieta explicó los 3 niveles de análisis de Panofsky.
el preiconográfico, donde vamos a hacer un ejercicio de análisis pues básico como colores, formas, líneas, personajes, composición, ¿no? Se describe objetivamente qué es lo que observamos en la imagen, ¿no? Sin ningún tipo como de opinión. A mí me parece, como nos decía la profe, tener mucho cuidado porque siento que sí se puede como incurrir como en ese error de ir un poquito más allá, de decir, yo creo que lo que quiere tal, no, en ese preiconográfico es lo que vemos, simplemente lo que vemos a partir de las formas, colores, personajes y composición. El nivel iconográfico, entonces, es este análisis más temático, interpretación de símbolos, mitos, referencias culturales y narrativas, ¿no? Y se identifica qué representa la obra dentro de estas tradiciones artísticas y culturales específicas. Y luego ya viene el nivel iconológico, que es un nivel más interpretativo de comprensión del significado profundo de la obra en su contexto histórico, social y cultural, ¿sí? Porque pues digamos que la idea es poder explorar como ese mensaje que hay subyacente y la intención del artista, que eso si nosotros nos remitimos, por ejemplo, solo a la imagen, por ejemplo, de este bate de coca, pues nosotros podríamos interpretarlo de muchas formas, pues de forma subjetiva, ¿no? Y la idea es que podamos conocer, por supuesto, el contexto en el que fue realizado, la intencionalidad del artista, que fue lo que quiso representar con este elemento. Entonces, para el desarrollo de la actividad, pues hay unos materiales, que es el texto base de Bermúdez sobre el método de Panofsky, las tres imágenes artísticas asignadas en el foro, que es las que les acabamos de proyectar, ver el OBI sobre uso de inteligencia artificial y los recursos bibliográficos complementarios. El paso a paso, pues es estudiar, por supuesto, siempre los contenidos bibliográficos, observar las tres imágenes, viendo la imagen y luego el video para poder complementar el ejercicio analítico, aplicar el método de análisis de Panofsky, compartir en el foro y comentar trabajos. Es muy importante la participación en el foro, no solo porque digamos que está incluido en la rúbrica de evaluación, sino porque además la idea es que recuerden que desde nuestro modelo eutagógico, que es el modelo unadista, pues la idea es que su proceso de aprendizaje pues sea autónomo, que entre ustedes puedan propiciar ese diálogo académico alrededor de lo que están aprendiendo, de cómo están haciendo el ejercicio, de qué avances llevan. Nosotros estamos allí como tutores y tutoras para acompañar, pero digamos que el ejercicio realmente, la dinamización de esos foros va, digamos que a recaer en mayor parte en ustedes, que ustedes estén allí muy activos, muy dinámicos y muy pendientes de comentar lo que el otro compañero comparte, de compartir sus avances, de realimentar y demás. Y finalmente, pues elaborar un documento PDF para hacer la entrega, ¿no? El uso permitido de la IA, podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial únicamente para revisar ortografía, redacción, traducir textos o explicar términos complejos. No está permitido generar automáticamente el análisis de las obras, ¿sí? Y en dado caso de que ustedes usen la IA, siempre citar el uso de la inteligencia artificial. Digamos que esto es muy importante porque la idea es que podamos utilizar la herramienta como lo que es, como una herramienta, no para que nos reemplace nuestro cerebro, no para que reemplace nuestra capacidad de pensar o nuestra capacidad de análisis, sino para que nos apoye de pronto en esos elementos adicionales, de pronto en esos elementos de ortografía, de traducción de textos, o en cosas más de forma. En cosas de fondo, pues el trabajo, por supuesto, debe ser 100% de la y del estudiante. Entonces, ¿qué debe tener el documento final? Pues su portada, como siempre, ustedes ya saben, el análisis de las tres obras con imágenes correspondientes, unas conclusiones generales y la bibliografía utilizada. Es súper importante poner allí la bibliografía que haya sido utilizada para el desarrollo de la actividad, entregarlo en formato PDF,
tener en cuenta lo que les decimos en términos de el uso de la inteligencia artificial y el tema de evitar copiar y pegar de internet o de otro trabajo o de otro documento que encontramos y atribuirnos eso como hecho por nosotros, porque eso se cataloga como plagio, como fraude académico, y pues esto tiene unas pues consecuencias que ustedes ya las saben. Va a tener una repercusión en términos de la nota, pues porque pues trabajo que se identifique con plagio, pues es un trabajo que va a tener una calificación de 0. La actividad cierra el 26 de enero, inició el 11 de diciembre, finaliza el 26 de enero. Por favor, no dejen para último momento la participación en foros. Particularmente yo les hago la invitación a que tenemos bastante tiempo para el desarrollo de la actividad. Esa participación en foros no debe ser por cumplir la participación, sino porque realmente se pueda propiciar el diálogo con sus compañeros y compañeras sobre el trabajo que están desarrollando. Tiene un puntaje de 175 puntos y 11 horas de trabajo independientes. No sé si mi profe Juliet quiera agregar alguna cosa. No, creo que ya con esos elementos podemos, digamos, el ideal de nuestra propuesta para hoy, este espacio, era dar esto, unas pautas, unos ejercicios que se atrevan a hacer estas prácticas de interpretación, y creo que les va a ser muy útil a la hora de ya hacer sus entregas finales. No sé si tenemos preguntas, muchachos. Bueno, entonces como no tenemos preguntas, entonces les agradecemos su presencia en la tarde de hoy. La grabación de la web conference va a ser compartida a través del correo electrónico por la directora del curso, pues para que ustedes la puedan consultar, la puedan tener allí como también un material de consulta y de referencia para la elaboración de la actividad. Entonces les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias, maestra Juliet, muy amable. Una feliz tarde para todas y todos. Una feliz tarde, maestra Paola. Muy buenas tardes para todos los compañeros.